incorporar a esta mesa de análisis y de debate sobre el tema Michoacán este elemento que dejamos apuntado sobre las autodefensas y las policías comunitarias. No es cualquier cosa que veamos lo que vimos el fin de semana en Apatzingán. Apatzingán se calcula o se ha dicho que eran cerca de 3,000 personas que decidieron arribar a Apatzingán, pues algunos dicen para liberar a Apatzingán o para invitar a los habitantes de Apatzingán a que hicieran lo que otros municipios han hecho con las autodefensas y las policías comunitarias. Básicamente el doctor Mireles, que es con quien hablamos, y con Hipólito Mora, con quien hablamos también, es lo que han descrito, que la intención de ir masivamente pues a una localidad, a esa en particular que es Apatzingán, era invitar a la gente a que se organizara en este tipo de figuras y que formaran parte del Consejo Estatal de Autodefensa. Les pido, Luisa María, Leonel, que me permitan incorporar a esta mesa a Ricardo Monreal, de esta manera. Ricardo Monreal dijo algo que ahora reproducimos en esta semana, que luego fue criticado por uno de los líderes de las autodefensas en Michoacán, el doctor Mireles de Tepalcatepec. Y a partir de lo que dijo Mireles ayer, nos pide Monreal una réplica. Entonces tengamos los tres elementos a la mesa. Primero lo que dijo Monreal, luego lo que dijo Mireles y ahora Monreal en el teléfono. Lo que ha ocurrido en Michoacán el día de ayer, para nosotros es una guerra de guerrillas delincuencial. Los ataques a 18 subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad y a varias gasolineras en diversos municipios de Michoacán es una clara manifestación de que la estrategia de combate a la inseguridad del actual gobierno no está funcionando como no funciona en el sexenio anterior. Esta acción concertada de la delincuencia en ese estado no se había visto antes. La delincuencia está empleando la estrategia de guerra de guerrillas en esta entidad para generar terror y enfrentar a las fuerzas oficiales de seguridad. Vi en la mañana un noticiero de un diputado o senador, no sé qué sea, de apellido Monreal, que dice que lo que pasa acá nada más es guerrilla entre delincuentes. Siguen con las mismas estúpidas ideas que estaba sacando el gobernador interino anterior. Quiero que este señor sepa que para vivir, saber lo que está pasando en nuestro territorio, que vengan un día, con un día que viene suficiente, que no es lo mismo ser parásito político del sistema nacional, que brincan de periodo tras periodo de una curul de diputada a una de senador, pero nunca en su vida han salido de ahí. Que vengan a convivir con nosotros para que vean la realidad y no anden diciendo esas estupideces. Eso no es posible. Estupideces fue la palabra que usó el doctor José Manuel Mireles, líder del Consejo Ciudadano de Autodefensa de Tepalcatepec, para referirse a lo dicho por Ricardo Monreal. Ricardo, ¿qué dices tú? Buenos días y bienvenido. Bien, buenos días. Mira, Carmen, estoy acostumbrado a las descalificaciones de quienes se sienten incómodos por mis posiciones, pero estoy acostumbrado a no dejarlas pasar. Para mí es un timbre de orgullo, me agredan los voceros del gobierno o de la delincuencia, de cuello blanco, cualquier otro que se incomode con mi posición. Soy y he sido legislador independiente, no transo, no pongo a subasta mis principios, he sido opositor leal a mis principios siempre. Lo que afirmé, creo que no lo escuchó bien, lo que afirmé, lo que ahora sostengo, es que la estrategia contra el crimen organizado del gobierno era un fracaso y se continuaba cometiendo los mismos errores. Afirmé que el crimen organizado, no los grupos de autodefensa de las comunidades, estaban empleando técnicas de la guerra de guerrillas para enfrentarse al gobierno y para intimidar a los grupos de autodefensa. Yo creo que no escuchó bien esta persona lo que yo afirmé, debería leerlo con sumo cuidado y después lanzar sus adjetivos. Los ataques del pasado fin de semana a 18 subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad y a 4 estaciones de gasolineras en diversos puntos de Michoacán tienen el patrón de la guerra de guerrillas, Carmen. Este consiste en golpear por sorpresa, de manera planeada y concertada, instalaciones estratégicas del Estado, para después replegarse de manera inmediata.
Así funciona esta estrategia. Pero entonces, Ricardo, un segundo, te estaba refiriendo a los caballeros templarios, que es a quienes se atribuyen los ataques, no a las autodefensas. Por supuesto. ¿Te entendió mal, Mireles? Yo creo que sí. ¿Qué piensas de las autodefensas, entonces? Yo pienso, y esto es muy claro lo que me dices, este derecho lo reconocen incluso a nivel internacional. Los grupos de autodefensa son una clara manifestación de la descomposición que se vive en varias regiones del país. Cuando el Estado falla en su función más elemental de brindar seguridad a las personas y sus bienes, las comunidades tienen el legítimo derecho a defenderse, Carmen. No solo he escrito sobre eso, artículos, y el último libro hablo sobre los grupos de autodefensa y sobre las comunidades o policías comunitarios. Finalmente, Carmen, si hubiese un Estado de Derecho real, no habría ni grupos de autodefensa, ni policías comunitarios, pero tampoco habría crimen organizado. Sí, exacto. O sea, ahora bien, no hay que ser ingenuos. También el crimen organizado puede disfrazarse de autodefensa para seguir cometiendo fechorías. No es el caso de Michoacán, a mí me consta. Incluso los autodefensas, los grupos de policías comunitarios, son un caso extremo de legítima defensa colectiva, así lo he considerado yo. En este sentido, el Estado debería regularlos en lugar de perseguirlos para que se conviertan en coadyuvantes del orden público local. Pero eso no sucederá en el plazo inmediato, porque la crisis de inseguridad, Carmen, lejos de disminuir, se está incrementando. En materia de seguridad, estamos pasando de una caldera del diablo, lo que fue el sexenio pasado, al despeñadero que se está presentando en diversas regiones del país. Y yo te diría, por último, Carmen, que no es solo Michoacán, o sea, nos estamos situando en el estado de Michoacán, pero lo mismo sucede en Zacatecas, y en Durango, y en Coahuila, y en Sinaloa, y en Tamaulipas, y en Oaxaca, y en Guerrero, donde la descomposición social es tal que el derecho de piso, esto que refería el obispo de Michoacán, de la extorsión, del secuestro, del piso de los impuestos cobrados de manera ilegal, y de todo este tipo de actividades ilícitas a las que ya se dedica el crimen organizado, existen en todas partes, Carmen. El problema está rebasando al Estado mexicano. Hay territorios completos que están fuera del control institucional. Y por supuesto, Carmen, Michoacán ha sufrido el abandono institucional. Se pierden, se mezclan los intereses del crimen organizado y la autoridad. Lo que sucede en Michoacán es simplemente una clara muestra de la descomposición que hay en el país. Y por último te diría, Carmen, agradeciéndote el derecho de réplica, que la complicidad y la impunidad tienen a Michoacán al borde del colapso social. Pero en el fondo son varias partes del país. Repito lo que dije, ojalá y lo escuchen. Dije, esta acción concertada de la delincuencia, del crimen organizado en ese estado, no se había visto antes. Esta delincuencia está empleando la estrategia de guerra de guerrillas. Me refiero para generar terror y enfrentar a las fuerzas oficiales de seguridad. Siempre me referí al crimen organizado, nunca a las guardias comunitarias, que ya de por sí hacen mucho por intentar mantener tranquilos sus lugares de origen. Punto aclarado del sentido de tu opinión, y bueno, pues la respuesta al doctor Mireles, que dijo lo que dijo. Ricardo Monreal, gracias por estar aquí esta mañana y estamos en contacto. Buenos días. No, al contrario, gracias por permitirme expresar mi derecho a réplica.